Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Lo que nosotros hacemos es un mínimo esfuerzo, que eso le agrada al Señor que pongamos de nuestra parte también. Así de que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, en su capítulo 15. Dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, prefiriendo por la fe, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo busco que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. En la iglesia primitiva, hermanos, sucedió un problema del cual ahora no se da. Porque ese problema se da dentro de la iglesia. Pero ahora no se da ese problema.
muchas congregaciones que piensan que guardando la ley se van a salvar. Pero lo más curioso es que no toda la ley, sino que ellos solo agarran una parte de la ley y piensan que con cumplir una parte o dos partes, hermanos, cuando digo dos partes es porque la ley era muy extensa, era muy extensa, tanto así que dice la palabra que nadie la cumplió. Así dice la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pedro aquí, él testifica. Dice así, mire, ellos clarito dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice en el verso 10 del capítulo 15. Dice que nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Todo lo que se refiere a los rituales, nadie pudo cumplir. Entonces, mire, hermano, este texto está muy claro. El libro de los Hechos, capítulo 15, ahí está la respuesta para todos aquellos que defienden un punto de la ley o dos. Ya no se diga la doctrina mesiánica, que ellos ni uno ni dos, no, que ellos todos. Hoy en día, hermanos, tenemos muy común, aparte del mesianismo, que es muy moderno el mesianismo, ¿verdad? El mesianismo es muy moderno, eso no existía, es muy moderno, que ellos dicen que son judíos. Si usted quiere pertenecer a la congregación de ellos, averiguan que también usted es judío, tecnológicamente, por la sangre, al final dicen, usted es judía también, todos somos judíos, y siendo gentiles. Y si todos los gentiles fuéramos judíos, entonces ¿a dónde estamos gentiles? Entonces hay un debate muy grande en las otras congregaciones. Nosotros no tenemos ese problema porque solo con este texto, estos textos que hemos leído, ahí está la respuesta de todo lo que nos quieran querer, hermano, introducir o nos quieran, hermano, querer convencer o nos quieran señalar que estamos mal. Solo con el libro de los Hechos 15 que les lea, ahí está todo. Ahí está todo, hermano, todo lo que quieran que nosotros guardemos el sábado, aquí está el libro de los Hechos capítulo 15. Lo que quieren que nosotros diezmemos, porque aquí no se diezma, porque era la ley, con solo decirle capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí está la respuesta. Ahí está. ¿Verdad que está fácil para defender la doctrina del Señor? A un mesiánico, con esto le respondemos. A un adventista del séptimo día, con esto se le puede responder. Y de ahí, hermanos, aunque nos saquen los miles de textos del Antiguo Testamento, con esto se refuta. Refutar es contrarrestar o contradecir, o votar o derribar. Eso es refutar. Sí. Entonces, miren, pero ¿por qué, hermanos, he traído a memoria este pasaje? Porque muchos piensan que con guardar un punto, pero están en problemas. En el caso de los adventistas están en problemas porque ellos, hermanos, solo guardan dos cosas con rigurosidad. Ellos dicen que cumplen la ley alimentaria, que está en Levíticos, está la ley alimentaria, ahí está una gran lista, Levíticos 11, pero son muchos temas, hermanos, de la ley, pero ellos se basan, mi hermano Antonio me dio el texto Levíticos 11, ahí está, pero no lo voy a leer, solo se lo voy a compartir para que lo vean despacito. Qué se podía comer y qué no se podía comer en la ley. Y eso mismo, hasta la fecha, lo practica Israel. Dentro de todas las naciones, Israel todavía lo practica.
porque el Señor fue bien claro en decirles que ellos eran un pueblo santo y que tenían que hacer la diferencia entre todas las naciones de la tierra y tenían que ser santos. Pero el detalle es que ese punto de los alimentos, de la dieta alimenticia, ese punto, aún en la gracia y aún en aquel tiempo, aún ellos así saben exactamente de que porque usted no coma lo que está acá, usted no le afecta en lo espiritual. Ellos así lo dicen también, sino que eso es por la salud nuestra. Es un beneficio para la salud, así lo aceptan estas religiones modernas, ¿verdad? Porque dicen de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que cuidar este cuerpo con los alimentos. Pero ellos basándose a todo lo que está textualmente en Levíticos 11, ellos dicen y mantienen, no hablando de Israel, oiga, no hablando de Israel, porque ellos hasta la fecha ellos lo practican, todos lo viven. Aún ciertas cosas han cambiado que ya no las practican de igual manera. Pero los que se apegan dentro de todos los gentiles, que no son israelitas, o israelíes se les dice ahora, ¿verdad? No israelitas, israelíes. Todos los gentiles que pertenecen a cualquier secta religiosa, se apegan solamente a guardar el día de reposo, a lo que le llamamos sábado, a lo que se le llama séptimo día, y a la abstinencia de muchos alimentos de los que están enmarcados ahí en Levíticos 11. Entonces, para nosotros no hay ningún problema, pero alguien que no sepa exactamente qué pasa y que a dónde cambió Dios y que hay que cumplir eso, y porque ellos, hermanos, las congregaciones de ellos están a nivel mundial y ellos así lo practican, así lo enseñan, y los miembros así lo creen. Así lo creen. Y como ahí está escrito, se lo enseñan, pero está en la ley. Está en la ley, es de la ley. El día de reposo guardado es de la ley. Y aquí el apóstol Pedro, siendo el pastor de la iglesia general o el pastor en la iglesia en Jerusalén, él claramente les dice a todos los hermanos, porque allí había un problema, pero el problema porque se les dio. Es necesario este consejo, hermanos, este mensaje es necesario porque puede venir alguno que venga con esa ideología y le diga a la hermana ahorita no coma pupusa de chicharrón porque es pecado comer cerdo. No dice, ya lo ve, ¿por qué? Porque hay que estar bien pendiente y es que es sencillo, hermano, es fácil. Es fácil, solo lee el libro del capítulo 15 de los Hechos y ahí está todo, aunque hay como unos 15, 20 textos que hablan de la comida para nosotros los gentiles. A veces, hermanos, nosotros cometemos un error en tomar textos equivocados, que creemos que a eso se refiere, y por eso fácilmente alguien nos puede prender. Pero no, al indagar o al estudiar nosotros encontramos muchos pasajes de la palabra de Dios que sí hace referencia a lo que estas gentes andan promoviendo o predicando, diciendo que hacen, que cumplen la palabra de Dios. Hay unos textos muy exactos, pero a veces yo oía antes, y así lo mantuve por mucho tiempo, que cuando el Señor dice que cambió la ley, así dice el escrito de Hebreo, que si hay cambio de ley, si hay cambio de sacerdote, dice que también cambio de ley. Ese nosotros lo conocemos. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, que es el amor. Esa es la ley de Cristo. Amarás a Dios sobre todo las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Ahí se resume. Estamos siempre bajo la ley, pero la ley de Cristo. Porque nadie cumplió la ley. Y la ley señalaba el pecado, pero no justificaba a nadie. La ley para eso fue dada, para señalar, para dar a conocer el pecado, pero la ley no justificó a nadie. Al contrario, la ley condenaba a las personas.
Entonces, para librarnos de esa condenación, el Señor, Él vino a esta tierra y clavó en el madero todo el pecado de las gentes. Todo el acta que estaba en contra de nosotros, Él lo clavó. Él nos liberó de la maldición. Bien, el texto que comúnmente se oye decir, usted también puede usarlo cuando dice, mire, ¿usted por qué no come cerdo? ¿Usted por qué come cerdo? Es que la palabra es muy clara. Comer cerdo es pecado, dicen los adventistas. Solo eso dicen. No me voy a meter con Israel, porque ellos así están todos, ¿verdad? La religión judía se está, ya no voy a hablar ni del mesianismo, porque ellos son inventores, ellos se creen, ellos presumen que son judíos, pero no lo son. Entonces, pero de los adventistas dicen así: alguno puede tener algún pariente, alguno puede tener algún conocido, y pase. Mire, una vez pasé yo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde platicando con una pareja adventista, una pareja de esposos. Nada que les entra, mano. Ni con la escritura, aunque les dé 100 textos, no les entra nada. Y ellos no pasan solamente del libro de Levítico y Éxodo 20. El libro de Levítico solo como dos textos y de ahí no pasan. Ya no tienen más argumentos, no tienen ningún argumento. Y en cambio en la palabra de Dios, para cómo vivir en la gracia, sí hay mucho que explicar y deleitarnos. Pero el texto que a mí me habían enseñado era donde está Pedro a la hora del almuerzo. Dice que Pedro tenía hambre. Ahí es donde yo les digo que muchas veces nosotros no cometemos errores de decir esto significa esto. Y dice que él le sobrevino un éxtasis. Y dice que él vio que del cielo descendía un lienzo atado a las 4 puntas. Y que en ese lienzo venían animales cuadrúpedos, volátiles y reptiles. Y entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan del texto? Pedro, mata y come. Y entonces el apóstol Pedro le dice: Señor, ninguna cosa inmunda o común ha entrado a mi boca jamás, tú lo sabes. ¿Y por qué me estás mandando a matar y a comer esos animales inmundos? Entonces viene el Señor y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahí está. Entonces en el texto nosotros decimos: ahí está, donde el Señor santificó los coneros, santificó los garrobos, santificó todo. Sí, así dice la palabra, pero ese texto sí en realidad no se refiere a los alimentos. Eso se refiere que nosotros como inmundo, porque el Señor siempre apartó a Israel como un pueblo santo y de ahí todo inmundo, eso se refiere exactamente al plan de salvación, a la misericordia de Dios. Que no, porque se acuerdan ustedes que Pedro no quería ir con aquellos que habían sido enviados. No, ustedes saben que es abominación que un judío se junte con un gentil, porque los gentiles son inmundos. Entonces, eso era la visión, y le dice: mata y come. Cuando le dice mata y come, exactamente ese texto sí no se está refiriendo a los alimentos, que ahí el Señor los purificó y ahí dio permiso, luz verde. Así. Entonces, y ahí es cuando alguien nos puede prender y nos va a decir: pero está equivocado, hermano, aquí está la salvación. Correcto, no es ese el texto. El texto que refuta todo, aunque yo digo que hay muchos, pero es en el capítulo 15 de los Hechos, ahí está todo. Y hay más textos. Entonces, mi hermano, dice la palabra de Dios en ese gran listado qué cosas podemos comer y qué no podemos comer. Así dice, ¿verdad? Pero eso es en la ley. Y si nosotros fuésemos judíos o israelitas de carne y sangre, los varones hasta la fecha, porque el Señor no les ha quitado la venda, por eso estoy hablando así. Para Israel, porque no les ha quitado la venda, por eso estoy hablando así. Para ellos todavía les es permitido estar circuncidando a los niños de 8 días.
Si usted se fija, los religiosos, los rabinos, ellos andan con una gran barba que así, a quien la anden más desordenada, más esponjada, y hay quienes que, porque es prohibido. Ustedes saben cómo nosotros nos recortamos el cabello, ¿verdad? Y le dicen francesa clara, francesa oscura, y que la planchita, y que no sé qué, que medio rebajado. Pedimos gusto, estilo. Para ellos es prohibido, según la ley. No dañaréis la punta de vuestra barba. Dice, por eso ellos ni se la resuran ni dándole forma, Eso es ley, eso es ley. Eso es ley. Entonces, mi hermano, Pedro el apóstol dice que a la iglesia habían entrado muchos fariseos que se habían convertido al evangelio, pero venían con la ideología judía, puesto que eran judíos, venían con la ideología de la ley mosaica. Miren, es bien raro que a alguien el Señor cuando lo llama, es muy raro que el Señor cuando lo llama se deje limpiar por completo, cuerpo, alma y espíritu, se deje amoldar. Porque muchas gentes cuando vienen al evangelio y no se dejan limpiar por la palabra, no dejan que el Señor haga la obra, no se entregan con humildad como el apóstol Pablo, aunque al apóstol Pablo conocía mucho. El apóstol Pablo era un hombre excelentísimo en la palabra de Dios, excelentísimo en la ley, la conocía perfectamente, pero aún Pablo, siendo un hombre de eminencia, siendo muy joven, él se humilló tanto que dijo que todo lo tenía por pérdida, por ganar a Cristo, por ganar la gracia, por aceptar la salvación que es por la fe. Dice que todo lo estimó por basura, y entonces él no guardó pero ni un poquito de todo lo que era de la ley en su corazón. ¿Por qué? Porque se humilló y dijo así estas palabras: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Se humilló tanto. Pero hay muchas personas que vienen, que son llamados a la obra y vienen con ideologías trinitarias. No se les quita. Hay quienes que vienen del catolicismo y vienen pensando en la virgencita todavía. Hay muchos que vienen a la obra y vienen con cosas pegadas en su corazón que no las dejan. Hay quienes que fueron guitarristas, bateristas, y vienen con aquel pensamiento de que aunque sea, que a mí me gusta, y vienen y no son todo de la mente el ser músico. Y así sucesivamente, con muchas ideologías de diferentes partes de donde vengan. Pero así habían entrado de esa manera los fariseos. Pero ellos entraban y empezaron a hacer un solo desorden. Miren, dice que llegaron a la iglesia y le dijeron a Pablo y a Bernabé: todos estos hermanos, te estoy acusando que el Señor está haciendo obra, dijeron, pero todos estos hermanos, si no se circuncidan, no se pueden salvar. Que venga alguien que diga: no, si ustedes no hacen esto, no se salvan. Y ustedes ya habían preocupado y nos van a estar viendo a nosotros. Hermano, ¿qué dicen ustedes? No nos han enseñado eso. ¿Y qué piensan ustedes? Se pueden asustar. Y entonces eran creyentes, pero ellos habían salido de la secta de los fariseos, y les dicen a los hermanos: sí, le dicen a Pablo, si todos estos hermanos no se circuncidan y guardan el día de reposo, no se van a salvar, Pablo. Entonces también Pablo y Bernabé defendiendo: no, esto no es así, porque esto es por gracia. Y ellos encima debatiendo. Ya eran creyentes, ya estaban dentro, pero venían con esas ideologías, con esas filosofías. Entonces, mi hermano, ¿qué pasó? Como era fuerte el problema, dice que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, porque iban a tratar ese punto con todos los apóstoles y todos los ancianos. No era fácil ese problema que tenía la iglesia primitiva, porque la salvación es por gracia. Hubo cambio de sacerdote, cambio de ley. El Señor dijo: consumado es. Él vino a cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesús. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, allí en el madero quedó clavado, y de allí comenzó, exactamente del derramamiento de la sangre, comenzó, hermanos, de lleno la gracia. Y cuando llegan, hermanos, a Jerusalén, dice que los hermanos, la iglesia, miren, la iglesia, los ancianos y los apóstoles recibieron a Pablo y a Bernabé,
Y Pablo y Bernabé empiezan a explicar cuán grandes cosas haría el Señor con ellos, pero vienen aquellos y dicen la misma palabra: si no se circuncidan, no son salvos. Así como dicen hoy en día: si no guarda el sábado, usted es católico porque le está sirviendo según se congregan los domingos y el Señor dejó el sábado. Así lo quieren prender. Porque usted no se basa al calendario hebreo, usted se basa al calendario greco-romano. Usted es católico porque ¿qué día es para la iglesia? Domingo, para ir católico él, le dicen. Usted tiene que reunirse los sábados, por eso reúnase con nosotros los adventistas del séptimo día. Porque nosotros hacemos como el Señor se lo dijo a Moisés. Entonces, por muchas partes a usted lo puede prender. ¿Que por qué nos reunimos domingo? No, domingo es un día en que la mayoría podemos, pero nos reunimos no solo domingo, no solo sábado, nos reunimos casi todos los días de la semana. Todos los días de la semana, miércoles, viernes culto, sábado salida, jueves salida, martes salida, Campo Blanco, toda la semana nos reunimos, no solo específicamente un día. Entonces allí usted va a decir: de verdad que así dice la palabra, así mira que está escrito, y guardaré mi día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? Domingo, pero si no es domingo, no es el sábado, no es así, porque tiene un calendario romano. Esos son católicos. No se trata de eso. Dice aquí claramente la palabra, y al final está, hermano, lo que hemos leído, que solo de 4 cosas el Espíritu Santo usó a Jacobo para decir a la iglesia que solo 4 cosas eran necesarias guardar, hermanos. Nosotros no nos podemos asemejar, ni podemos imitar, ni podemos querer cumplir lo que Israel, aquí dice el apóstol Pedro, aunque ellos lo están practicando, pero le fallan, nunca lo cumplen todo, porque entonces la palabra de Dios fuera mentirosa, que dice que la ley nadie la cumplió, y aquí Pedro lo está confirmando. Y la ley era un ayo, la ley era como una sirvienta, como un tutor que nos iba a llevar a Cristo, que es en realidad el plan de salvación perfecto. Y entonces, hermanos, dice que empezó Pedro a decir: miren, hermanos, el Señor no hizo diferencia entre los gentiles y nosotros. Así como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ellos también lo recibieron, y el Señor, que conoce los corazones, Él no hace sección de personas, Él conoce todo. Así de que de la misma manera, mire cómo habla Pablo, de la misma manera, dándole prioridad y dándole credibilidad y predicando la gracia, de la misma manera que los gentiles han de ser salvos, seremos también nosotros, ya no por las obras de la ley. ¿Y cuáles serán las obras de la ley? Todos los rituales, el día de reposo, el abstenerse de alimentos, el circuncidarse, esas son las obras de la ley, esas son las obras de la ley, y que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Entonces nosotros vamos a ser salvos igual que los gentiles. Pero más adelante, hermanos, dice que Pablo empezó a testificar nuevamente, hermanos, de lo que Dios había hecho con el pueblo gentil, y después de que ellos hablaron y testificaron, dice que callaron todos, y entonces se levanta Jacobo a decir: varones hermanos, y ahí dice lo que hemos leído aquí: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriban, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso sí es bien estricto para toda la iglesia de Dios, que se dice de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, de ahogado y de sangre. Nosotros no podemos comer moronga, ni porque haya, mi hermano, ni porque haya esa enfermedad que baja las plaquetas, como le dicen, ni porque haya anemia, sangre de tortuga, sangre de todo, y que para que tenga fuerza y para que levante ese paludismo, de esa anemia profunda, que vayan al rastro y saquen el vaso lleno de cargadita de sangre, porque lo voy a hacer por vitamina
no podemos, esto sí no lo podemos. Animales ahogados, no, tampoco, que se hayan, por eso estrangulados, mira hermano, ahogados, sangre, por idolatría y fornicación. De esas cuatro cosas, esas prohibiciones salieron estrictamente de la iglesia, de aquel gran concilio que hubo en Jerusalén. ¿De dónde salió ese mandato? De parte de Dios, usando a Jacobo en presencia de los 12 apóstoles y de los ancianos. Ese patrón salió como rigurosidad para todos los gentiles que se convirtieran a Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos querían que guardaran el día de reposo y que se circuncidaran y que se abstuvieran de alimentos que se consideraban inmundos, que pusieran por obra la ley. ¿Me están entendiendo, no? También cansadita, hermano. Cansadita. Entonces, mire, hermano, yo voy a dar una serie de textos, si quieren lo anotan, porque si lo leo, hermano, ya no sale el tiempo. Pero esa religión hoy en día no le come mantequilla. Y el Señor Jesús comió mantequilla. Ellos no le comen leche, y los patriarcas sí bebían leche. Ellos no le comen jamón, porque el jamón es de cerdo. Todos los derivados de la leche entera, ellos no lo comen, la leche entera. Ellos no comen jamón porque es del cerdo. Todos los derivados del cerdo no lo comen. Uy, no, yo cerdo no como, dice, pero se come sándwich con jamón. Vaya, está comiendo, se está contaminando, le dicen. Aunque no coma costillitas a la barbacoa, aunque no coma lomito, aunque no coma chuleta, aunque no coma, ¿cómo se llama? Chicharrones, que es el mero, ¿verdad? El mero sabor del cerdo. No, a mí no me gusta así, yo ahí estoy libre, dice, yo no como, pero jamón sí, ahí está, lo mismo está cayendo. O sea que son tan delicados por nada. Porque aquí dice que para los gentiles no se les impusiera esa carga, que ni Israel lo cumplió. Dice Pedro, un hombre que no hablaba mentira, un hombre tomado del Espíritu Santo, un hombre que fue lleno en el día de Pentecostés, lleno del poder de lo alto. Él aquí está diciendo que ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido cumplir. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Bien, así de que, hermanos, ese texto está bien enriquecido, pero vamos con los textos, hermanos. Si lo podemos leer rapidito, vamos a leer, dice así, mira, hermano, Hebreos 7:12. Aquí dice claramente que para los gentiles que se convertían al Señor no les impusieran esa carga. ¿Cuál carga? Que no les pusieran esa carga, que no les pusieran ese yugo sobre la cerviz. ¿Cuál carga? ¿Cuál yugo? La ley, que nadie la pudo cumplir. Viéndolo desde ese punto de vista, pero después hay razones por qué. Dice Hebreos 7:12, hermanos. Porque cambiando el sacerdocio, Jesús, el sumo sacerdote, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Se da cuenta? Romanos 8:3. Ya estamos claros que hubo cambio de sacerdote, ya no en la tribu de Leví, sino en la tribu de Judá, el Señor Jesús. Entonces cambió la ley. Pablo por eso dice, yo no es que no esté bajo la ley, dice, porque yo para ganarme lo de la ley, me hacía la ley. Para ganarme lo que estaban sin ley, me hacía sin ley. Pero no es que yo estoy sin ley, dice, porque sí estoy bajo
ley de Cristo. Y aquí dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, oiga, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice Romanos 8:3. Veamos por acá también Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Ahí vamos, hermanos, donde gradualmente, poco a poco, ¿por qué razón? La ley dejó de funcionar, la ley mosaica ya en la gracia. Gálatas 3:10 al 14. Dice así también: porque todos los que dependen de las obras de la ley, después de ese concilio que hubo en Jerusalén, empezaron todos a predicar con más fervor, con más confianza, con más esmero, que por qué la ley no. Miren, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Repito, aquí el texto donde dice de las obras de la ley, exactamente era a toda la ley, de todo lo ritual, a todo lo ritual: abstenerse de alimentos, circuncidarse, guardar el séptimo día, y eso es lo más fundamental, lo más fuerte, lo que más resaltan los que practican estas cosas. ¿Sí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo dice? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas. Y Pedro dijo que ni sus padres ni él lo habían podido cumplir. Entonces sí estaba escrito: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. El sacrificio del Señor, al traer la gracia, nos libró de esa maldición, nos libró de esa condenación, porque la ley nos señaló el pecado, pero nadie podía cumplirla. O sea que la gracia, la sangre del Señor, el derramamiento de la sangre, el sacrificio de Él, nos hizo un gran favor, nos quitó todo lo que teníamos en nuestra contra. Si Israel no pudo cumplir la ley, porque no la cumple, Israel no la pudo cumplir, ¿cuánto más nosotros los gentiles? Y entonces por eso el apóstol Pedro dice en Jerusalén: así como ellos van a ser salvos, de la misma manera nosotros, porque por la ley nadie se justifica. Qué bonito de texto, ¿verdad? Miren qué bonito de texto. Dice en el 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin que por la fe recibamos las promesas del Espíritu Santo. Gálatas 3:10, 14, el que estábamos leyendo. Dice: porque todos, ahí yo leí el 14, el último, dice, lo repito: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, oiga, y que por la ley, hablando de la ley de Moisés, entonces traduzcámoslo para los que más defienden, para los que resaltan más, y dice así: y que por la ley, o sea, y que por circuncidarse, y que por abstenerse de alimentos, y que por guardar el día de reposo, digámoslo así, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley ya no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición, lo que acabamos de estar diciendo hoy. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. Ese es otro texto. Ahora veamos 2:16, siempre de Gálatas. Gálatas 2:16. Veamos qué nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 2:16. Dice:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y aquí sigue diciendo que por guardar el día de reposo, que por circuncidarse, que por judaizar, no es justificado. ¿Y qué están haciendo hoy en día los mesiánicos? Guardando todo, porque dicen que así agradan al Señor. Con que ni el apóstol Pedro, la columna principal de la iglesia, dice que ni sus padres ni él mismo la pudo cumplir. ¿Y qué está haciendo el mesianismo hoy en día? Diciendo que están apegándose, que están volviendo a las raíces y que así van a ser salvos. Vénganse los de la fe apostólica para acá, que no están tan lejos. Solamente déjense crecer el cabello y circuncídense y pónganse el kipá y empiezan con tanto ritual que aquí dice que por esas cosas nadie se justifica. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Miren, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y los que piden diezmo, ¿cómo salen ahí? Maldito soy porque me habéis robado, maldito soy con maldición. ¿Y en qué te hemos robado? En que ya no me traen la ofrenda, y los diezmos al alcoholí y empiezan. Miren, malditos son los que dependen bajo las obras de la ley. Y le dicen, si usted no trae el diezmo, no se va a salvar, porque le está robando al Señor. Astucia es eso. Dice que por dar el diezmo no se justifica, que por guardar el día de reposo no se justifica, que por no comer jamón dice que no se justifica, que otra cosa que no deben los adventistas es café, porque está contaminando el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Oye, no beben café porque cuidan el templo. No, es cierto que el cuerpo nuestro es templo y morada del Espíritu Santo, pero ¿dónde mora el Señor? Mora en nuestro corazón, y ese corazón es el que Él quiere que nos circuncidemos. De ahí todo el cuerpo naturalmente es sucio, es inmundo. No se refiere a una santidad física, lo que dice primera de Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne. No se refiere a una santidad física, porque tenemos, miren, nos salen secreciones por la nariz, por los ojos, por las orejas, y todo lo que nosotros expulsamos, el sudor, todo eso. No se refiere a eso, se refiere a la pureza espiritual. Y estamos en el cuerpo, nosotros estamos en el cuerpo, nosotros usamos este cuerpo. Y cuando decimos usamos este cuerpo es porque nuestro ser interno, nuestra alma está en nuestro cuerpo. Y por eso dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero exactamente el Señor mora en nuestros corazones. Él lo abarca todo, pero es lo que monitorea, lo que quiere que le entreguemos y que nos purifiquemos y que nos limpiemos, es el corazón. Ahora bien, comparemos lo que quiere la limpieza espiritual, que nos circuncidemos la mente, aunque no nos hayamos circuncidado el prepucio carnal. ¿Qué quiere el Señor ahora en la gracia? Pureza espiritual. La ley alimentaria era para una salud beneficiosa. Eso, aunque nosotros no lo cumplamos, no lo hagamos, no sea para nosotros. Si a mí me hace daño el curtido, yo no lo como, eso es voluntario. Si a mí me hace daño la Coca-Cola y sé que tanta propaganda que eso mata, que los riñones, que la diabetes, eso yo voluntario. Todo lo que hace daño a la salud, nosotros lo damos voluntariamente. Pero esta gente dice que absteniéndose de comer toda esta clase de alimentos, así están agradando a Dios. No, eso es para la salud nada más, nada que ver con la salvación, eso es para la salud. Que si le gustan muchas cosas dulces, que dicen que huevos no comen porque ese es exótico, dicen, que provoca los deseos, los huevos de la gallina, provocan. Mire, hermano, cuánta doctrina. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, sigamos por acá, vamos a otro textito. 1 Corintios 9, 20 al 21. 1 Corintios 9, 20 al 21 dice así, mire hermano, mire cómo dice acá. 9, 20 al 21. Me he hecho
Miren cómo dice, aquí estamos hablando de la ley de Cristo. Dice que el cambio de sacerdote, el cambio de ley, 1 Corintios 9:21. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que no están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es lo que les decía hace poquito yo. Entonces Pablo se hacía de todas maneras para agradar a los hermanos, para ganárselos, para que entendieran la doctrina, ¿verdad? Porque él sabía que él estaba circuncidado físicamente, aventajado a predicarle a los judíos. Yo estoy circuncidado, ahí entraba él, no que la circuncisión era válida ya, pero él tenía esas puertas abiertas porque era circuncidado en su prepucio, carnalmente. Y cuando se hacían las mentiras, él sabía que su circuncisión en la carne la tenía y también la circuncisión en el corazón. Entonces él llenaba ambos aspectos, por eso habla de esa manera. Romanos 3:23 al 26. Romanos 3:23 al 26. Dice así. Mire cómo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué dice que somos salvos? Por su gracia. Por su gracia somos salvos. Sigamos diciendo en el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es quien nos justifica, no guardando los días, guardando los meses, guardando los años, guardando la ley, no guardando nada de eso. Pero veamos aquí Gálatas 3:24 al 29. Gálatas 3:24 al 29. Veamos 3:24 al 29. Vamos a ver si no lo hemos leído. De manera que la ley, sí, aquí está. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo la ley. Es que todos estos textos están muy claritos. Miren, repito, de manera que, en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, custodio, protector, guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay escita, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De los dos pueblos ha hecho un pueblo. No hay judío, no hay escita, no hay libre, no hay griego, todos somos uno en el Señor. Ahora, 5:13-18, de aquí mismo de Gálatas, adelantito, 5:13-18. Mire cómo dice ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis de la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley, oiga, ¿a dónde se resume toda la ley? Sí, guardamos la ley. La ley de Cristo, que se resume en ¿qué? Aquí está el texto. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque toda ley en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si guardamos la ley en que amamos al prójimo, y quien ama al prójimo no le hace daño al prójimo, no le codicia nada al prójimo, no procure mal al prójimo, sino que lo ama. Entonces en el amor se cumple la ley. Y por eso que Pablo dice: yo no es que esté sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y él predicaba el amor. Veamos, hermanos, otro texto. Marcos 12, 28, 31, lo que acaba de decir, hermano Pablo, los Gálatas. Dice: porque toda ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora véanlo, él estaba diciendo estas palabras porque el Señor Jesús así las dijo en Marcos 12, 28 al 29. Marcos 12, 28 al 29. El Señor no empezó a decir todo el Éxodo 20, no lo dijo todo, aquí lo dijo todo. Miren cómo dice Marcos 12, 28 al 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que, oiga, no hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y a su prójimo. No hay otro mandamiento que estos. ¿Cuál mandamiento vamos a guardar de la ley? No, el amor. En el amor se resume todo lo que era de la ley, en el amor. Ahora, veamos lo que dice aquí, hermanos, también 7:14 de Marcos, siempre 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Hablando de la comidita. Uy, hermano pastor, hermano anciano, y usted está comiendo chicharrones. Eso es inmundo. Vea Levítico 11. Véalo, es que hay que ser, camarones no coma, porque esas son las cucarachas de mar. Coma camarones. Pues claro, yo no los voy a comer porque me sube el colesterol. Ya ve que por eso es que el Señor lo prohibió. Ahí se basan, ya ve, por salud. Sí, por salud, es saludable abstenerse de todo, pero como es bueno, hay que comerlo, pero no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con la salvación, no la pierde ni la gana, nada, es puramente salud. Yo no lo como porque me sube el colesterol, yo no como curtido porque me hace daño, por el vinagre. Yo no tomo café porque tengo gastritis, pero no es porque estoy guardando la ley. Y así, yo no tomo café porque me hace daño por la migraña. Esto sí, es meramente saludable. Pero no es porque usted haciendo eso, me explico, hermano, no es porque usted se va a someter a todo eso y ya tiene ganado el reino de los cielos porque lo está cumpliendo. No, es para la salud. Para la salud. Entonces, les dije 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Oiga, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Oiga, ¿qué contaminación habrá que el Señor ve hoy en la gracia? Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Sale a la letrina.
sí dice que hizo limpio a todos los alimentos. ¿A dónde está el texto, hermano, que dice que usted allá en el mundo, yo aquí lo hizo limpio? Aquí está el texto. Haciendo limpio todos los alimentos. Porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma como acción de gracia. Ahí está el textito. Ahí si quieren atarlo, anótelo. Ahora, veamos, hermano, 1 Corintios 10, 25 al 30. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo que se ponga delante comer. Yo hace poquito el día sábado decía que en el centro de comida, en comedores, que me han dado comida al cajal. ¿Qué es esa comida, hermano? Me han dicho en costillita, y cuando voy viendo los huesos, como que son hachitas, y bien delgapachitas, como con hacha. Uy, digo, ¿y a ver qué comí? Dije yo. Y hasta le tomé foto. Mire, usted conoce estos huesos. Que yo no sé de qué era. No los conozco. A ver qué comí, hermano. A saber qué comí. Pero no me morí, gracias a Dios. Porque dice que la oración purifica los alimentos. Hasta la foto tomé, mi hermano, usted conoce. Yo en el campo conoce estos huesitos. No vas a ver. Pero ahí me dieron que costillitas. Pero a ver, costillas, ¿de qué? ¿Y qué dice aquí, hermano, lo que estamos leyendo en 1 Corintios? En 1 Corintios 10, 25, ¿qué dice aquí, mi hermano? Esto es para nuestra enseñanza. Si alguno, en el 27 estoy yo, 10, 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar. Mire, usted me ha dicho que gallina, pero ¿qué carne es esta? Y si le está dando conejo por gallina, usted come esa, le dice que no pregunte. No es que yo le pregunto porque el conejo no come. Dice que no pregunte, que se lo coma. Esa es la palabra, hermano. Pero usted sabe qué clase de usted sabe con qué clase de incrédulo se relaciona. Dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante de comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ahí hay problema. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué está diciendo? Que todo es santo, todo es puro. Así lo dice el apóstol Pablo también más adelante. Pero como él te dijo, esto fue sacrificado a los ídolos. Lo mismo que el apóstol Pablo dice cuando vaya a la carnicería, compráis, pero no preguntéis también, porque en aquel tiempo no era porque tenían diferentes tipos de carne, sino que esa carne, aunque fuese de res o de oveja o de cabra, muchas procedían de la idolatría. No pregunten, dice, cuando vayan a la carnicería. Así es cuando los inviten a comer algo, un banquete ya preparado. Y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué has de juzgarle mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? ¿Se dan cuenta? Entonces, otro textito ya rápido, unos 3 textitos más. 1 Timoteo 4, 1, 5. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, prohibirán abstenerse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. No se estaba refiriendo a los alimentos de la ley, porque para eso no había restricción. Se estaba refiriendo a todos los alimentos que los gentiles consumen. Este texto ahí está clarito. Dice: y prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cree que los fariseos iban a decir, de eso no coman? Si se está refiriendo a los animales limpios. No, se está refiriendo a los que consideraban inmundos.
Otro textito aquí, Colosenses 2, 16, 17, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas y días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Que no está guardando, no está santificando el día de reposo. Dice que nadie os juzgue. Todo este mensaje era para los gentiles. Romanos 14, todo el capítulo, no lo vamos a leer. Ahí está bien clarito también, hermano. En cuanto al alimento, Romanos 14, todo el capítulo 14. Así de que, hermanos, Hechos 15 es muy especial, para que nosotros veamos que ese debate lo tuvieron los apóstoles. Que vamos a tener una reunión, que quiero platicar con esto, que si quiere hagamos una plática y todo. No, si eso ya lo discutieron los apóstoles en Jerusalén, con los ancianos, y el Espíritu Santo utilizó a Jacobo para decir que 4 cosas los gentiles sí debemos de abstenernos. Que lo demás no nos estén estorbando, no nos estén molestando, porque ni nuestros padres ni nosotros lo pudimos cumplir, dijo el apóstol Pedro. El Señor Jesús le bendiga, ¿no?